gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con el senador Jorge Querey, él, ustedes saben, representa al Frente de Guasú en la Cámara de Senadores, pero es una figura muy importante en varios de los asuntos que queremos abordar y realmente ha tomado liderazgo en algunos de ellos que son principales para el funcionamiento institucional de nuestro país. Jorge, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un placer estar en el programa. Bueno, empiezo por lo trillado, pero tengo que empezar, porque vos sabés que creo que mañana en la mesa directiva ¿qué van a hacer con Enrique Riera Paraguayo Cuba? Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿verdad? Una es la evaluación en particular del hecho bochornoso que ocurrió en la sesión de ayer, ¿verdad? Y bueno, el reglamento es muy claro con respecto a lo que hay que hacer en términos procedimentales, ¿verdad? Vamos a ver cómo ahí en la mesa de los jefes de bancada, la mesa directiva del Senado, cómo encaminan eso, ¿verdad? La violencia física es absolutamente inaceptable, pero también es un hecho real, ¿verdad? El proceso violento, ¿verdad? Que Paraguayo suele instalar, ¿verdad? Si bien es cierto dentro de lo que es una provocación verbal, etcétera, pero con una animosidad que en realidad es una cuestión de tiempo de instalar un ambiente de violencia, ¿verdad? Creo que el pasar esos límites de la violencia física ameritan una sanción. Creo que el senador Enrique Riera deberá ser sancionado y en el caso de Paraguayo Cubas también deberá ser evaluado la graduación en todo caso por cuanto que él verbalmente estuvo haciendo la agresión, ¿verdad? De todas maneras es una situación que yo creo que hay que analizarlo en otro contexto y es una espiral de violencia que estamos viviendo aquí en el país, socializada y legitimada en las instituciones del Estado. Coincido 100%. Por eso yo coincido totalmente con el diagnóstico que estás haciendo. La razón por la cual yo suelo criticarle a Paraguayo Cuba es que en realidad yo creo que él creo que está haciendo un trabajo deliberado para menoscabar la base de sustentación social y política del Congreso, lo cual me parece a mí gravísimo, ¿verdad? Sin embargo, tengo que decir también acá, Jorge, que el discurso puede ser retóricamente repugnante, repulsivo, pero una cosa es el discurso y otra cosa es el tongo. Yo creo que hay que hacer la gradación, ¿verdad? Porque no es la misma cosa, digamos, decirle a un tipo que es un miserable o qué sé yo, o todo lo que vos quieras que se escuchó, y otra cosa muy distinta es levantarse y ver esto que estamos viendo, ¿verdad? Claro, no es la misma cosa, categóricamente que no es la misma cosa. Hay que penalizar el hecho de levantar y hacer la agresión física y hay que ver un poco la graduación con respecto a la agresión verbal y a la provocación en todo caso. Con Paraguayo, en realidad nosotros siempre dijimos, él refleja un poco una crisis institucional de la República. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no ve que por mecanismos, vamos a decir, de la formalidad institucional se puedan solucionar sus problemas. Entonces, cuando aparece una persona que confronta y dice lo que tendríamos ganas de decir muchos ciudadanos, entonces, bueno, genera esa inquietud. Pero hay un contenido que yo a Paraguayo se lo dije muchas veces personalmente, ¿verdad? Nosotros que venimos en la experiencia de la dictadura de Stroessner, dictadura nunca más. Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de que todas las funcionarias públicas sean unas putas. No es esa la concepción que debe existir. Debe haber un tremendo respeto. Y en la lucha contra la corrupción, en todo caso, incluso en el caso Meses, recordarás, por lo menos en lo personal, y creo que en el frente nos manejamos de esa manera. Se deben tener, si yo voy a denunciar, se deben tener elementos cuanto menos de aproximación razonable. Es decir, si yo no puedo probar y buscar una consecuencia a esa denuncia, entonces me la callo. Una cosita más sobre el tema. Sí. Yo estaba pensando, porque el viernes estuvimos hablando en radio con María Eugenia Bajac y con Desiree Masi, digamos, fueron los que nos atendieron en nuestra hora, que es muy temprana. Sí.
¿Qué te parece el tema de restablecer, pero con todo vigor, digamos, la restricción reglamentaria del uso del lenguaje soez y compañía, como tiene el Parlamento británico, el Parlamento norteamericano, el francés, el español, cualquier parlamento del mundo? Es decir, hay un nivel que uno tiene que mantener, creo yo, ¿verdad? Pero nuestro reglamento interno tiene Y entonces, claramente, lo que pasa es que no se ejerce. Ahí hay un reclamo que hay que hacerlo a la presidencia del Congreso, ¿verdad? Porque en el reglamento interno está muy claro. Se le llama la atención si no existe una, vamos a decir, una recomposición de la conducta legislativa, se le corta el uso de la palabra e incluso está autorizado a solicitar a la Fuerza de Seguridad del Congreso que lo retiren. O sea, bueno, está en el entonces y hay que reconstituir. Sí, señor. Hay que reconstituir. Bueno, segundo tema, Jorge. Esta semana el Poder Ejecutivo finalmente hizo público el sumario de aquella intervención de diciembre de 2018, donde encontraron 9 puertos de contrabando, y en esos 9 puertos el 85% de la mercadería que estaba pertenece o tiene origen en Tabesa, en la empresa del señor Cartes. Creo que las conclusiones de los sumarios son consistentes con todo lo que ustedes trabajaron en la Comisión Messer, en el sentido que se está generando un flujo tremendo de lavado de dinero. A ver si me explico para darte pie a tu respuesta. El tipo que vende el cigarrillo de Tabesa, que no es Cartes, en principio no es Cartes, es un tercero, Enrique Vargas Peña, qué sé yo. Bueno, ese tipo obtiene una renta en Brasil que es fruto de una actividad delictiva, contrabando. En consecuencia, esa plata es negra por la definición de la ley, y en consecuencia, al retornar él con esa plata para hacer la compra, está produciendo lavado de dinero. Ya sea por la vía de compra del nuevo cigarrillo o por la vía de depósitos bancarios. Y eso es lo consistente con lo que ustedes estuvieron trabajando con la Comisión Messer. ¿Vos pensás que hay algún elemento que se pueda rescatar, agregar, meter para que la Fiscalía tenga? ¿Cuál es tu valoración de lo que se vio? Yo sigo esperando que el Ministerio Público tome iniciativa, ¿verdad? Yo le pregunté una vez a la ministra de la CEPRELAT, le dije, el tema, a ver, 2 cosas hay que evaluar muy claramente en este tema del lavado de dinero, sin ser un experto y sin tratar de ufanarme de simplemente sentido común, porque estuve en una comisión de investigación sobre un tema que está muy vinculado, ¿verdad? Uno de ellos es el sistema financiero, porque el sistema financiero en realidad es el río en común de diversas actividades delictivas por donde tienen que entrar a circular el dinero, porque si no, no es posible que se utilice. Y en tu casa podés tener, no sé, $100.000, $200.000, pero no 3 millones, 5 millones o 100 millones de dólares. Eso es imposible tener físicamente en un lugar, de modo que debe entrar a circular. Eso es el primero. Y lo segundo, que era una pregunta, de hecho sea de paso, que yo quería hacerle al ministro del Interior cuando hubiéramos hablado en la sesión suspendida de la semana pasada, el tema de ver los mercados y los flujos de capitales. Y yo le pregunté eso a la ministra de la CEPRELAT. Ministra, aquí se habla mucho del tema del contrabando del cigarrillo, etcétera, etcétera. Y entonces ella me decía, sí, pero el problema es que la venta del cigarrillo es a empresas nacionales, locales, etcétera, etcétera, y que esas empresas serán las que venden o pasan al exterior, etcétera. Entonces yo le dije, pero entonces está claro, ministra, le dije, entonces hay 3, 4 o 5 empresas que son las que compran toda la disponibilidad de cigarrillos que van después a ir a Colombia, México, etcétera, etcétera, y es ahí a esas empresas a donde hay que intervenir para detectar el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Creo que es fundamental ir haciendo un proceso de acorralamiento de estas cosas, ¿verdad? Pero una cosita nomás, sí, ahí, porque yo, 100% también, justo quiero comentar, yo siempre uso un ejemplo, te pido disculpas, pero quiero repetirlo, porque es lo mismo que estás diciendo, pero yo siempre uso, Cartes paga todos sus impuestos en Paraguay,
Porque le vende a Enrique Vargas Peña, por decirte unas cifras, 10 millones anuales de cigarrillos de dólares. Y él paga por eso, factura todo completo, ¿verdad? Pero Seprelat no me investiga a mí, que soy el que hace el contrabando y por tanto genero el hecho criminal del cual surge dinero negro. Y la renta es enorme, tan enorme, porque ¿cuál es el diferencial? El diferencial es que nosotros tenemos literalmente por lo menos 50% de diferencia de precios entre el cigarrillo paraguayo con impuestos y el cigarrillo brasileño con impuestos. Es decir, Enrique Vargas Peña, al hacer el contrabando y meter en Brasil, está generando una renta de por lo menos 30% sobre la diferencia de precios, ¿verdad? Para que lo mismo el cigarrillo sea más barato. Y esa plata es plata en negro. Pero María Epifanía González nunca ni siquiera me llamó por teléfono a decir, che, loco, ¿de dónde sacabas tu plata? Nunca. Es más, nunca vio las facturas del señor Cárcel para decir, che, acá hay una factura de Enrique Vargas Peña, quiero saber de dónde saca tu plata. Mira, nosotros en medicina tenemos aproximaciones de diferentes vías. No vayas a pensar que cuando nosotros recibimos en terapia intensiva sabemos qué tiene un paciente. Muchas veces no sabemos exactamente lo que tiene, pero hacemos lo que se llama una medicina de soporte hasta tanto hacemos las exploraciones que nos permitan aproximarnos a ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la aproximación, creo que eso es válido como método casi pero para cualquier cosa, método, ¿verdad? Científico. Otro ejemplo, el otro día estuve leyendo en el medio de comunicación en ABC, estuve leyendo la declaración de bienes de Benigno López, ¿verdad? La verdad es que nadie puede creer que ese monto de dinero tenga Benigno López, o sea, pero eso es una creencia en todo caso que yo no puedo demostrar, etcétera. Pero tiene separación de bienes. ¿Cómo se va a explorar los bienes que tiene Benigno López si no se explora el entorno en el cual se Totalmente de acuerdo. encuentra? Entonces, en estas actividades también eso es lo mismo, ¿verdad? La revisión de las cuentas. ¿Por qué es que la Fiscalía tiene un papel tan fundamental para hacer en el tema Messer, por ejemplo, ¿verdad? Porque el aparataje necesario para revisar las cuentas es un trabajo técnico de muy alto nivel, porque debe haber cruzamientos de a quién se envió un giro, quién recibió ese giro y de ese giro a dónde saltó. El mapa del lavado de dinero de Darío Messer era increíble. Si viste los reportes, es increíble cómo había cuentas bancarias en las cuales quedaban 2 horas alrededor del mundo, y se manejó con 3.000 cuentas bancarias en cuentas offshore. Entonces, es decir, uno busca la aproximación por los síntomas y los signos, ¿verdad? Si yo quiero explorar lo que ocurre con el dinero, en qué momento se lava ese dinero o quiénes son los lavadores de dinero. En el caso del cigarrillo, probablemente a Tabesa y otras empresas más, seguramente creo que, no sé, desconozco eso, parecería que según dice la ministra de Seprelat está todo en orden. Pero, entonces, ¿quiénes son los compradores de eso? Exacto. Y ahí se sigue, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener una conclusión seguramente de un tema como este, y así en los diferentes rubros. Pero ahí yo, Jorge, perdón que te insista un poquito, porque yo tengo también la composición del lugar que yo hablé contigo cuando estábamos en el tema de la Comisión Messer, pero te quiero repetir un poquito para encastrarlo en este tema del cigarrillo. Messer pues no viene al Paraguay por amor al deporte, a mi juicio. Messer viene al Paraguay porque hay un esquema que necesita lavar 1.500 millones de dólares por año. En consecuencia, ellos no podían, los interesados, no podían traer a un secundón, a un mediocre. Ellos tenían que traer al mejor del mundo. Y Darío Messer es ese tipo. ¿Por qué vos tenés que acá lavar esta cifra de 1.500 millones de dólares, estimados amigos? Yo la estoy sacando de los reportes de la Receta Federal Brasileña y norteamericana. No es un invento de mi cabeza. Yo tenía, mi valoración era 500 millones de dólares, pero ellos hablan de 1.500 millones. 1.500 millones. Bueno, entonces, yo lo digo, 1.500 millones, como vos decís, eso no puedes tener en tu casa. Eso tenés que lavarlo, porque tiene que entrar en el sistema financiero, porque si no, no puedes tenerlo físicamente.
Entonces, Messer no es que viene porque, ay, yo soy amigo de Horacio y le extraño porque cuando estábamos juntos en casa con Morco, con mi papá, y salíamos juntos y tomábamos cerveza. No, vos no le traes al mejor lavador de dinero del mundo solamente para recordar tus años de adolescencia y juventud. Vos le traes porque el tipo es el mejor en su materia y porque tenés una cosa grosa que tenés que lavar. Ahora, a mí lo que me preocupa, más allá de todo eso, que también es muy importante, no estoy subestimando, pero una cuestión que creo que es una deuda del Ministerio Público, en ese caso en particular y en otros casos, es que siempre yo dije que los gerentes públicos y privados que participaron en el circuito de que ocurra eso, esos deben ser castigados con severidad. Porque no estamos hablando, es decir, intentos de cometer delitos, de transfuguear, de robar dinero, etcétera, ocurre aquí en el primer mundo, va a seguir ocurriendo por el fin de los tiempos, ¿verdad? El problema es que las instituciones estén capacitadas como para establecer esa contención. En Estados Unidos, cuando viene un inspector del Ministerio de Justicia, tiembla el más poderoso, tiembla. Y aquí nosotros admitido públicamente en la audiencia, el ex gerente de Ciudad del Este del Banco de Fomento admite que con una contraseña de cédula le habilitó la cuenta a Darío Messer. Entonces, yo creo que ese es un problema. Y el Ministerio Público entre paréntesis no hizo nada. No hay carpeta fiscal abierta sobre ninguno de los gerentes públicos, ¿verdad? Y las acusaciones en todo caso quedan en presunciones y me parece que hay que seguir insistiendo con esto porque, o si no, no solo el Ministerio Público o la Fiscal General del Estado o la ministra de CEPRELAT se desgasta. Me desgasto yo mismo y se desgasta el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque termina en lo que la ciudadanía siempre dice, o pareíta coa o pareíta, entonces no valemba evera coa. Y esa es la imagen. Entonces, un trabajo que se hizo con un esfuerzo serio, sobrio, no tiene ningún valor y desacredita a los que lo hicieron. Surge, y ahí unimos con el primer tema que dijimos, entonces la agresión y la violencia es el único camino que le estamos dando a la ciudadanía descontenta. No le estamos dando una ciudad refulgente en la punta de la colina hacia donde podamos apuntar entre todos y construir ese país donde, como creemos que tendríamos que vivir en el día a día. Ay, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy asustado. ¿Sabes por qué estoy asustado? Porque a ver, cuando vos hablas con los referentes del gobierno, ellos son conscientes del problema, pero yo lo que no veo es ¿cómo decirlo? Sí, en cierto sentido es la voluntad política de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Hay como un temor, ¿verdad? Y obviamente este esquema, el señor Carter y compañía, establecieron agentes suyos en el aparato del Estado. Eso hay que decirlo. Uno no lo dice porque yo no tengo nada personal contra Sandra Quiñones y soy bastante duro en calificarla, ¿verdad? Pues yo siempre digo empleadita de Carter. Pero es una cuestión de sumar 1 más 1. Hey, con todo esto que hay, Sandra, vos no viste nada. ¿Entendés? O sea, no te molesta. No, toda la investigación de la comisión Messer no te sirve para nada. Entonces, vos sí, pero espera un momento. Es cierto entonces lo que yo digo. Y la misma cosa yo digo de CEPRELAT con Boydanís para mí, bueno, y ustedes lo pusieron en evidencia mejor que nadie en la comisión. Pero, ¿y ahora? Pero si estos elementos que el Poder Ejecutivo está poniendo a consideración de la opinión pública, no le sirven a CEPRELAT. O sea, es increíble. A ver, el presidente de la República le dice a sus ministros, vayan con esto. Y su ministra de CEPRELAT no saca la conclusión adecuada. Yo no entiendo. Lo que pasa es que hay que entender de que si uno no comprende de que este es un sistema que va cambiando de dueños de turno nomás,
esto viene de hace rato, incluso Tito Saguier lo escuché el otro día usar una terminología que me gustó mucho. Nosotros no pudimos cambiar el modelo estronista de funcionamiento del Estado en todos estos años de democracia, me decía él. Y esto es el estronismo adaptado a las nuevas circunstancias. Es el estronismo posible. Me usó esa terminología. Este modelo es el estronismo posible, porque el Estado sigue siendo la ventaja para una dirigencia política, una dirigencia económica, etc. Y yo creo que hay que darle una enseñanza un poco a la ciudadanía en ese sentido. Hay que mirar cada parlamentario, cada juez, cada ministro, de qué sector proviene y a quiénes responde. La política es representación de intereses, Enrique. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama el diputado que fue detenido el viernes, cuyo auto se encontró el viernes? ¿Hacemos para acordar? Arnaldo, el diputado Arnaldo, ¿cuánto es? No es Rojas. Arnaldo Rojas. Rojas, no estoy seguro, pero creo que... Auto robado. Sí, con chapa del Congreso. Con chapa del Congreso. O sea, auto robado, chapa del Congreso. Diputado nacional. Auto robado. Bueno, tenemos que ir a la pausa porque estamos de vuelta en un ratito. Seguimos con el senador Jorge Querey y no sé si nuestro acuerdo llegó hasta aquí, porque ahora vamos a hablar de la ley de alquileres un ratito, pero te lo voy a preguntar. Déjame chuparte la media un ratito. Ya voy a decir lo siguiente. Mira, Jorge, yo creo que vos sos en la izquierda paraguaya uno de los tipos más razonables y más serios. Te lo digo, pero no porque quiera agradarte, pero te lo digo muy en serio. O sea, yo creo que vos sos uno de los tipos más razonables y más serios de la izquierda paraguaya. Entonces, cuando viene este proyecto que se está trabajando en el Frente Iguazú sobre una ley de alquileres, y yo hablé el jueves, creo que hablamos con esa chica, con la chica que Ferreira. Natalia Ferreira. Y yo digo, espera un momento, esto ustedes lo consensuaron, Jorge, el tema de la ley, de una ley de alquiler, ¿está trabajado en consenso eso o hay disenso en el Frente Iguazú? Te comento algo, Enrique. Ese proyecto aún no fue tratado en la bancada, ¿sí? Eso en primer lugar. Ajá. O sea, todavía no es de bancada. No. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos, verdad? Nosotros no hacemos el esfuerzo de trabajar con la gente. Ese es el esfuerzo permanente, vos me verás en reuniones sindicales, etcétera, discutiendo temas, y de ahí tratamos de sacar los insumos. El senador Richard hace una serie de reuniones con comisiones vecinales, con grupos de jóvenes, etcétera, y salta el tema del alquiler. ¿Está? Y ahí hay una lluvia de ideas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros trabajamos el siguiente paso? Tomamos todas las ideas que surgen de la gente, se lleva y ahí el equipo, vamos a decir, de la bancada, agarra y le da un formato primario de ley, vamos a decir, las partes que hay que rellenar, etcétera. Eso se lleva otra vez con esos grupos que estuvieron grupos interesados, con esos grupos de interés, se lleva, se discute, se comparte, se borra, se saca, se pone, etcétera. Y una vez que ellos consensúen algo, la bancada recibe el proyecto y ahí nosotros discutimos el proyecto. Una vez que nosotros discutimos, bueno, si vemos que todo está muy bien, etcétera, tomamos todos los cuidados de la formalidad correspondiente y presentamos entonces ahí en mesa de entrada, ¿verdad? Vos sabés que en las reuniones surgen cualquier tipo de ideas. Tengo unos amigos formidables en Villarrica que son ufólogos, estos que
Sí, sí, los extraterrestres. extraterrestres. Son fantásticos. Pero vos hablas con ellos y en realidad son viejos activistas de movimientos vecinales, etcétera, etcétera, bien ubicados en la tierra. O sea, no tienen nada que ver con una cuestión. Pero los planteamientos de repente surgen de diferentes tipos, desde los más hermosos hasta los más desopilantes, ¿verdad? Entonces, eso es ese borrador que no sé cómo, bueno, saltó, salió, se divulgó, etcétera, y bueno, todavía no está discutido. Eso vamos a discutirlo en un proceso, creo que de aquí a 10 días o 12 días, esos grupos que generaron esta inquietud tienen una jornada para redondear su propuesta, etcétera, sobre ese borrador. Una vez que eso tenga, va a nuestra bancada, nosotros discutiremos y ahí estaremos presentando para la discusión. Claro, ahora yo sobre el punto nomás, Jorge, permitime dar una vueltita más, porque Sí. mira, yo entiendo el ideario de la izquierda y además tengo muchísimo respeto por el ideario del socialismo democrático, ¿verdad? Ahora, hay unos elementos de este proyecto que yo creo que desenfocan el punto de lo que es, a mi modo de ver, el ideario legítimo de la izquierda democrática. O sea, cuando te digo legítimo, hablo de sujeción a las normas Sí, democráticas, sí. ¿verdad? Y entramos por otro carril. O sea, yo te admito, y no te voy a pedir ningún juicio de valor, sino te estoy poniendo un punto de vista nomás. O sea, yo te admito que un hombre de izquierda autoritaria, como podría ser el chavismo, me diga, yo voy a nacionalizar la propiedad y voy a hacer confiscación y compañía, y bueno, ponerlo sobre la mesa y te calificamos, ¿verdad? Ahora, vos estás planteando, no te digo vos, Jorge, sino en términos generales, estamos viviendo una democracia, entonces hay unas normas que se tienen que realizar. Por ejemplo, chicos, vos no podés fijar los precios, porque ese es uno de los pilares del funcionamiento del sistema. Yo le decía a Natalia el jueves que estuvimos hablando con ella en mesa de periodistas, no, Natalia, yo no voy a discutir contigo el papel del Estado en este tema. Estoy de acuerdo contigo, quiero que hagas, pero no te metas con los generadores de la riqueza económica. Sacarle el impuesto y construir las viviendas para la gente que no tiene. Y sobre esas viviendas estatales, poner el precio que se te ocurra. Pero vos lo que no podés hacer es decirle a un tipo que quiere lucrar con el bien denominado propiedad horizontal o propiedad en general, ponerle un límite, porque estás destruyendo el mecanismo de funcionamiento del sistema, ¿entendés? Y entonces vos decís, no, pero eso, no. Tenés gobierno socialista en España, en Suecia, tenés gobierno socialista en Dinamarca, tenés gobierno socialista en muchas partes del mundo, donde la cosa funciona como yo te digo, no como vos decís. Como vos decís, funciona en Corea del Norte y en Venezuela. Bueno, a ver, una opinión, Sí, adelantando sí. No, quizás yo también, o sea, una cuestión pimponeo nomás de opiniones, ¿verdad? O sea, en toda actividad económica, ¿verdad? Y seguramente vos tenés más experiencia porque hablas continuamente con economistas, etcétera. Existen dos elementos muy importantes, que son los incentivos y las regulaciones. Categoría. Es Estamos de decir, acuerdo. toda actividad económica tiene incentivos y tiene regulaciones. Todo ciudadano, toda ciudadana tiene derechos y obligaciones. Todo actor económico tiene derechos y tiene obligaciones. Sin discusión. Entonces, el debate probablemente de este tema tenemos que orientarlo hacia esos, teniendo esos aspectos. Y hay un aspecto constitucional muy claro. O sea, la confiscación, más allá de la creencia que uno pueda tener, está prohibida por la Constitución Nacional. O sea, no vamos a entrar en ese debate ahora porque constitucionalmente la confiscación está prohibida, ¿verdad? Pero sí tenemos que hablar de incentivos y regulaciones. Tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de los derechos y de las obligaciones de todos los actores. Es decir, y esto hay en países del primer mundo, hay en países, en Argentina, es decir,
existen esas regulaciones e incentivos y hay que algún grado de regulación y algún grado de incentivo hay que discutir y pensar. Jorge, yo estoy, no sabes lo de acuerdo que estoy con el marco que vos estás planteando. Lo único que yo señalo, o sea, como objeción, como elemento de juicio, te digo, es que vos podés, y esto también le dije a Natalia, así que pido disculpas a la gente que vio el programa porque les voy a repetir. Yo creo que vos tenés derecho legítimo como Estado a impedir la discriminación, categóricamente, porque esa es tu obligación que deriva de la Constitución. Creo que tenés derecho legítimo como Estado a incentivar el acceso a la vivienda, categóricamente. No, es que no tengo nada que objetar. Creo que tenés la obligación como Estado de construir vivienda para alquilarla o venderla. Y creo que efectivamente vos tenés que trabajar sobre derechos que tiene el tipo que está alquilando una casa, en el sentido de que, bueno, está el periodo de tiempo para salir, tal periodo de tiempo, todo ese tipo de regulaciones. Pero acá, en lo que nos explicaba Natalia, que es una de las gestoras del proyecto, nos dijo, no, nosotros queremos poner un techo en los precios. Pero entonces el problema de poner un techo en los precios es que vos estás afectando un sistema que se llama de información económica del mercado, porque el precio es una información. El precio te dice el costo, la renta y los riesgos. Son elementos tres que son informaciones que están en un precio. Si vos destruís eso, no tenés ninguna chance de que el sistema se pueda prolongar y prosperar. No hay chance. Es una lección categórica. Y yo me animo a irme contigo y nos vamos y copiamos, no sé, el sistema sueco. Pero no copiemos el sistema argentino, Jorge. O sea, para entender, porque fracasó. Eso es lo malo que yo digo. ¿Entendés? Vamos a irnos a copiar lo que vale. Completamente de acuerdo. Yo creo que en estos días se dio una discusión muy interesante ahí en la bancada del Frente Guazú, cuando hablábamos de cómo los socialistas apostamos al desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, nosotros no somos contrarios al desarrollo de las fuerzas productivas. Y que me disculpe Volpe, presidente de la UIP, que una vez lo llamo por un proyecto de ley que él estaba apoyando, ¿verdad? Y le digo, ¿en qué le beneficia a los industriales? A vos y a mí nos interesa que la industria nacional se desarrolle, le digo. Esto le beneficia al sistema financiero y ustedes no tienen ningún incentivo para desarrollar la industria, le digo. A ustedes les interesa porque quieren crecer y quieren obtener ganancias. Y a nosotros nos interesa porque se desarrollen las fuerzas productivas y porque haya fuentes de trabajo. Entonces, ¿por qué no pensamos en modelos que en realidad beneficien? Bueno, eso mismo te digo. Yo creo que aquí la inversión inmobiliaria ni las iniciativas inmobiliarias que puedan haber no es un objeto de esta ley ni de nuestro interés cuando ahí se está discutiendo, se está haciendo el proceso de discusión. Sí queremos responder un poco a las inquietudes de la gente y seguro, eso tenerlo por seguro, Enrique, ¿verdad? Están los otros en el Congreso, están suficientemente representados los sectores que defienden al empresariado. Entonces, no tengo ningún inconveniente. Ahí el debate se va a dar de una manera interesante. Vos sabés, Jorge, una cosita nomás, después quiero cambiar de tema, si me permitís. Sí, porque, no, vos sabés que yo creo que en el Congreso lo que tenemos es una representación. Mira, voy a decir esto con mucho respeto porque son amigos míos, muchos de ellos. Y la idea que tengo yo al decir esto no es ofenderlos, sino traerlos a una discusión, ¿verdad? En el Congreso yo creo que lo que tenemos es representada la patria contratista, que no tiene absolutamente ningún punto de contacto con Adam Smith ni con las fuerzas del mercado. Porque la patria contratista es una derivación del sistema feudal, no es una derivación del sistema del mercado. Entonces nosotros en el Congreso tenemos fuerzas muy retardatarias, mi querido Jorge, lo siento. Muy retardatarias. ¿Entendés? En eso coincidimos plenamente. O sea, de eso entonces... Muy retardataria. O sea, es una visión de... En realidad no hay una visión de desarrollo nacional sustentable, no hay, incluso voy un poco más lejos, no hay una visión de insertarnos en el mundo. No hay una visión de insertarnos en el mundo. ¿Querés que te diga? Voy a usar este nombre, lo siento mucho. ¿Sabes quién está representado en el Congreso? Chamorro Lafarge.
Ese es el esquema que está representado en el Congreso, los contratistas públicos. Ahora, también convengamos que consiguió bastante influencia, no sé cómo ya denominarla, pero la patria mafiosa. No, bueno, eso desde luego. Como si, O sea, es decir, se volvió un actor en sí mismo por los grados de influencia que tienen en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. Yo te decía en el sistema financiero, y discúlpame, sí, termino con esto, ¿verdad? Como si vos te detenés a pensar, es una puerta giratoria el sistema financiero, público y privado, hegemónico. Pensá en todos los nombres que está un día en una instancia bancaria pública, al día siguiente está. Hay regulaciones que se están haciendo, leyes antilavado que te prohíben que si fuiste presidente del Banco Central o estuviste en una entidad donde es crítica con respecto al manejo de los recursos financieros y de las jugarretas de la bicicleta financiera, te prohíben irte al sector privado durante X años después de... Bueno, escuchaste Santi Peña y escuchaste Carlos Fernández Baldovino, o sea, es para ustedes, estimado. Y hay otros nombres. Una cosita, Jorge, que quiero, para redondear nomás el tema, sí, y esto te lo reclamo de ciudadano a senador. Mientras nosotros no tengamos una ley de trazabilidad de aportes a cada candidato político, la patria mafiosa va a estar en el Congreso muy bien representada. Sí, sí. Eso totalmente. Es categórico. Totalmente. O sea, quiero cambiar de tema. Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tengo entendido que ustedes estuvieron trabajando en un proyecto. Hay también un proyecto que se presentó de afuera, que es el del doctor... Dios mío, qué vergüenza, no me acuerdo el nombre. Víctor, el liberal, Víctor y el senador Godoy. Bueno, porque efectivamente tenemos un problema en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Tenemos un problema funcional, no se está mejorando la justicia. ¿Cómo está eso? Bueno, a ver, hace más o menos 6 meses, nosotros, o más 7 meses, en el Frente Guazú, después de unas reuniones que tuvimos, etcétera, etcétera, con la Asociación de Magistrados del Paraguay, etcétera, salta el problema, nos expresan el problema con ejemplos concretos de qué manera el jurado de enjuiciamiento de magistrados de un tiempo a esta parte se había vuelto un elemento de chantaje hacia el ejercicio, hacia los magistrados, ¿verdad? No es el único problema de la justicia, convengamos, pero es un problema muy importante. ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría que vos eras un juez que tomabas una determinación o tenías un caso y recibías un llamado en el cual vos le decías, che, vémela un poco tal cosa, en tal sentido, etcétera, etcétera. Oscar González, a ver, ¿para qué te no satisfacías eso y entonces lo tenías por seguro, o antes, luego, tenías alguna denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El problema es que de oficio el jurado de enjuiciamiento de magistrados te denunciaba a sí mismo, vamos a decir. Te abría una carpeta y guardaba en el cajón para el momento necesario. Vamos a hacer salvedades. Yo creo que como en todas las cosas hay gente que se comportó muy bien, etcétera, etcétera, pero esto ocurrió y de una manera muy sistemática con las denuncias ante mí de los propios jueces. En este tiempo me tocó estar muy de cerca con muchos jueces, incluso con algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hablando de este tema. Entonces generamos un proyecto donde lo que hacíamos era eliminar ese actuar de oficio. La oficiosidad. La oficiosidad, ese es el nombre técnico. Eliminamos la oficiosidad del jurado de enjuiciamiento del magistrado. 2, le establecemos plazos, es decir, plazos de denuncia, plazos en los cuales tiene que expedirse, tiempo, es decir, no puede quedar por siempre una carpeta abierta a un juez.
Y tercero, establecimos los organismos acusadores, ¿sí? Después surge el otro proyecto, estaba en curso también el otro proyecto, estaban trabajando el senador Godoy y el senador Víctor Ríos, con muy buena apertura, participamos de audiencias públicas conjuntas, trabajamos en conjunto, unificamos los proyectos y posteriormente pusimos para ser tratado. Hace 2 semanas tenía que haber sido tratado y quedó sin quórum la sesión, ¿verdad? Por lo tanto no fue tratado, ¿verdad? Hace aproximadamente 4 semanas, 3 o 4 semanas, ¿verdad? Surgen 2 nuevos proyectos sobre la reforma del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Que no son de ustedes. Que no son nuestros, ¿verdad? Uno lo presenta por parte del senador Baqueta, gestiona, y otro viene por el lado del Poder Ejecutivo. Nosotros expresamos clara y categóricamente, se pueden hablar de muchos mecanismos que son muy interesantes, pero la oficiosidad es lo que queremos sostener. Vamos a decir, la pérdida de la oficiosidad es lo que queremos mantener. Eso es categórico, ahí no, es un punto de no retorno, porque si no, eso mantiene exactamente igual a lo que es hoy, ¿verdad? Ahora surgió una reunión que el lunes al mediodía vamos a tener, convocado por la Comisión Nacional de Reforma del Código Penal y del Poder Judicial, para tratar de unificar criterios. Creo que estamos por buen camino y creo que eso va a ser un gran aporte a la justicia paraguaya. Dos cositas sobre el punto. Sí. No voy a entrar todavía en oficiosidad porque después te quiero explicar lo que me habían dicho a mí una vez, pero enseguida. Pero sí quiero entrarte en el tema del cajoneo. Porque el cajoneo efectivamente es el instrumento con el cual González Dar y toda la gente que antes de él estuvo en esa posición podía extorsionar a los magistrados. Es decir, vos tenías una denuncia o un caso y eso se guardaba sine die hasta que resultaba conveniente a los intereses del grupo que controlaba el jurado de enjuiciamiento. Y a mí me estaban explicando que aquí, te cuento, o sea, esto no es una cosa que yo investigué, me estaban explicando en entrevistas, me estaban explicando que hay 2 elementos que hay que establecer ahí sí o sí en el tema del cajoneo. Primero, el calendario con plazos. Así es. Es decir, eso tiene que estar calendarizado absolutamente. Entra el expediente 741 y el expediente 741 va con estos plazos en este calendario. Y lo segundo, digamos, y eso se puede hacer vía web, digamos, que eso tenga publicidad permanente y constante en internet, como es en las otras oficinas públicas. Y lo segundo, Jorge, que me dijeron es que es imperativo que el procedimiento sea oral. Y eso también está trancado, porque hasta donde a mí me explicaban, vuelvo a decir, yo puedo estar totalmente equivocado, señor, señora, porque estoy usando de referencia entrevistas, ¿verdad? El procedimiento es todavía el viejo sistema, sí, en el jurado de enjuiciamiento. Es decir, eso ni siquiera es constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, esos 2 elementos quiero plantearte como... Lo de los plazos, creo que en eso coincidimos todos los proyectos. ¿Sí? Creo que podrán ser días más, días menos, pero coincidimos en que todo requiere de plazos. ¿Y publicidad? Y la publicidad, bueno, eso es un tema que hoy estamos insistiendo mucho en todos los ámbitos de nuestra actividad legislativa, ¿verdad? O sea, eso creo que no hay ninguna posibilidad de que no sea público. No existe posibilidad de que no sea público. ¿Y la oralidad? Y la oralidad, permitime discutir un poco eso con los otros proyectistas. Creo que hay una sugerencia a ser introducida en nuestro proyecto, que no recuerdo si lo había hecho el senador Ríos o el senador Godoy, pero fue una propuesta que se introdujo tardíamente, pero estuvimos discutiendo la posibilidad de meter justamente en el momento del debate, porque ya había salido vamos a decir, el proyecto unificado de la Comisión de Legislación. Lo otro que vamos a cambiar ahí es el tema de, como organismo acusador, sacarle a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? No, por lo siguiente, porque si uno es un magistrado
y se le encuentra culpable a algo y se tiene que... ¿A quién recurre? ¿A quién recurre? Tiene dos instrumentos nomás de recurrencia. Uno es una aclaratoria que tiene que pedir al propio jurado de enjuiciamiento magistrado. Y lo otro es una inconstitucionalidad. ¿Quién dirime la inconstitucionalidad? La Corte Suprema. Entonces, no puede ser juez y parte. 100% de acuerdo. Eso. Categórico. Tenemos una pausa y estamos de vuelta enseguida. En un ratito. Seguimos con el senador Jorge Grey. Ahora estamos abordando el tema de que es parte del proceso de reforma judicial que estamos en nuestro país, el proyecto que ellos están impulsando en la Cámara de Senadores con respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahí nos habíamos quedado, Jorge. Yo lo que quiero que nos expliques un poquito es, a ver, voy a expresarlo de otra manera, perdón. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es urgente? Que no se puede seguir esperando. O sea, ¿hay conciencia de sentido de urgencia en la Cámara? Sí. Creo que sí, creo que hay un sentido, y eso lo demuestra el hecho de que, fíjate las bancadas que nos pusimos de acuerdo para... Claro, muy diversas. Muy diversas. Es la bancada efrainista, la bancada de Honor Colorado, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo en unificar un proyecto y probablemente, si todo va bien, el lunes unificaremos incluso con la bancada del PDP, con la bancada de Añetete, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay un nivel de conciencia de lo fundamental de estos cambios, ¿verdad? Y lo otro que te quería decir es que al final del día depende mucho de las personas que vayamos poniendo y de que las varas que la ciudadanía y nosotros mismos le vayamos poniendo. Te doy un ejemplo. El otro día, uno puede decir la justicia todavía estamos lejos de lo que tiene que ser, etcétera. Tenemos muchos problemas con eso. Pero para mí fue muy importante que el presidente de la Corte se haya posicionado tan firmemente con el tema de la publicidad y vamos a decir, todas las discusiones abiertas que deben ser. Para mí eso en realidad tiene una importancia fundamental. Vamos instalando. Y ahí el próximo ministro de la Corte que entre va a ser fundamental. Porque hay una vieja escuela que se resiste a irse y una nueva escuela, con todas las limitaciones que podamos encontrar a diferentes actores. Pero ese va a ser el voto crucial para definir el día de mañana. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo que vos... Ya presento nomás el juicio político de Miriam Peña, pues no debe seguir en la Corte ni un minuto. No hay que esperar hasta febrero, hasta su cumpleaños. Pero eso aparte. Pero no, es así mismo, sí. ¿Verdad? Es así mismo. Pero también sobre lo que decías vos de los hombres, yo tengo que decirte, Jorge, y hombres y mujeres, porque si no, ahora Esperanza me va a retar porque no dije hombres y mujeres. No, tenés razón. Lo que te quiero decir es que con respecto a las personas que son nominadas, yo tengo que hacerte un señalamiento. Yo sé que vos tal vez no tenés la culpa, digamos, pero sos senador. Ustedes no mandaron buena gente, ni al jurado ni al consejo. O sea, no... Y ni hablemos de la Universidad Nacional que lo manda a la momia de Torres Kimser. Brutal. O sea, es increíble. O sea, la Universidad Nacional, o sea, bueno, pero... El Congreso tampoco. Yo no quiero ofenderle a nadie, acá no se trata de eso, se trata de que en el lugar que les tocó desempeñar, en el jurado o en el Consejo, los representantes del Congreso han dejado mucho que desear, sinceramente te digo. O sea, yo creo que tienen que tener más cuidado ustedes sobre eso. Ahora, creo que en ese sentido, sin ningún ánimo de disculparme, ni de disculparnos de los actores que estamos ahí, sin ningún ánimo de buscar excusas. Hay que pensar en el control político de las cámaras. Existe un control político ahí y existen acuerdos estratégicos que se llevan adelante en el momento de estas determinaciones, donde las minorías
opinamos, discutimos, criticamos y muchas veces tan solo tenemos que decidir o abstenernos o elegir el mal menor. Ocurre eso en la práctica política. Y eso yo reivindico que sea así, que esa actitud... No, pasa en todas porque partes. si no tenemos posibilidad de instalar nosotros una situación determinada, lo que sí puede cambiar, y en ese sentido, ahí sí yo creo que es importante decirlo, lo que sí creo que es importante y falta, porque es una correlación de fuerzas importantes, es la movilización ciudadana. Yo te digo una cosa, hoy hablaba con un amigo economista, ¿verdad? Con Hugo Roy, ¿verdad? Estaba hablando sobre el tema de superintendencia de salud, de seguridad social, de jubilaciones, que yo me había opuesto al proyecto. Y yo le decía a él, yo no me opuse a la superintendencia, no. El tema es que nos metían unos caballos de Troya para discrecionalidad del uso de los recursos detrás de un organismo absolutamente necesario. Yo era el único senador que venía repitiendo eso, con nuestra bancada veníamos repitiendo eso, etc. ¿Cómo se tuercen las voluntades? Se tuercen las voluntades con 10.000 personas ahí en la plaza. Esa fue la única vez que se torció en serio una decisión política de un grupo hegemónico en la Cámara, se torció esa voluntad. Entonces, esa también es una lección que tenemos que aprender como sociedad. Vos sabés lo que pasa, Jorge, ahí yo no discuto el principio, estoy de acuerdo, pero nosotros creo que tenemos que entender como sociedad también que es muy peligroso depositar en la movilización popular las obligaciones que se tienen nomás luego en el Congreso. Porque entonces termina siendo muy fácil para un diputado o un senador decir, no, el pueblo no vino. No tiene nada que ver. Totalmente. El pueblo puede no venir por muchas razones. Totalmente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso no exime una responsabilidad. Pero cuando menos tenemos que comprender cómo se mueve. Por eso que me parece tan importante esa transmisión en directo de las sesiones. Porque ahí uno ve el comportamiento real de cada uno de sus representantes, de cada una de las personas, que el discurso es uno, pero la práctica es otra. Cuando yo voto en un sentido o en otro, en realidad yo me estoy definiendo. Yo creo, y voy a agregarnos a lo que estás diciendo, que hay dos transmisiones de estos órganos extrapoder, digamos, el jurado de enjuiciamiento, uno y otro es poder, que es la Corte, que para mí fueron emblemáticas. La transmisión donde el Consejo de la Magistratura explicó, entre comillas, las argumentaciones para poner en la terna a los que después integraron la terna, que simplemente expuso delante del país el patético nivel de falta de argumentos de ministros de la Corte Suprema, que vos decís, esto es ministro, esta cosa es un ministro de la Corte. Y la segunda es las sesiones de la Corte, donde podemos ver, por ejemplo, a Gladys Badeiro de Módica balbuceando naderías, porque fundamento jamás, voluntad nomás lo que ella expresa. Y vos decís, ¿cómo llegaste, mi hija? Te juro, mira, esa ley 6299 hay que hacerle una estatua. A la ley hay que poner una estatua y decir... No, es fantástico. Yo creo que, a ver, creo que vamos terminando el tiempo, entonces me parece importante decirlo. Nosotros tenemos que imaginarnos el país en el que queremos vivir. Tenemos que ver, te repito esa imagen que te dije hace rato, tenemos que ver la ciudad refulgente en la punta de la colina. Así mismo. ¿Verdad? Tenemos que ver eso, ¿verdad? Y hacia ahí vamos a andar. Hay un dicho en latín que dice algo así como llegar a las estrellas por el camino difícil, por el camino de dificultades, ¿verdad? Y fue un lema de la aviación, creo que Séneca dijo eso, los aviadores argentinos cuando lucharon, y los aviadores argentinos en la lucha de las Malvinas establecieron un parangón en la historia de la aeronáutica mundial, porque con una tecnología y una infraestructura muchísimo menor que Inglaterra ocasionó daños increíbles, ¿verdad? Yo creo que tenemos que imaginarnos en eso, y eso lo decía el otro día cuando justifiqué
por qué un médico se va a la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero por favor, yo ya te dije que no tenés más que pedir disculpas. Vos estás en nombre del pueblo y no estás por ser médico, por Dios. Pero básicamente, ¿por qué? Porque sí creo que en el tema de infraestructura tenemos que seguir insistiendo para crecer. Una infraestructura que sirva para el desarrollo y que sirva para la gente. Jorge, gracias por estos datos, gracias por estar con nosotros. Realmente muy amable, es un placer siempre hablar contigo. Gracias. Y nosotros nos vemos el domingo que viene. Chao.